y va a liberar las plaquetas. Pero no la va a liberar funcionalmente, sino que la va a liberar de forma individual, pero ya no va a cumplir la función de poder formar un trombo. Entonces, acá en el almacenamiento de plaquetas se va a requerir una temperatura entre 20 a 22 grados centígrados, un pH neutro, preferentemente, y un intercambio gaseoso donde se guardan las plaquetas para que pueda haber una buena actividad de las mismas. La temperatura, en algunos casos, dependiendo de la zona geográfica donde se esté, va a estar entre 18 a 24, que es el rango permitido, ¿no? Lo ideal es que sea 20 a 22. El frío va a producir daño plaquetario y las plaquetas cambian de forma redonda a una forma esférica con prolongación. Hay que ver también este famoso fenómeno del swirling, el remolino que se visualiza, ¿no? Muchas veces dicen, he obtenido una buena calidad de plaquetas porque yo veo el swirling, pero no necesariamente significa que esa plaqueta esté funcional. Una activación de plaquetas, vean, son redondas, sin muchas prolongaciones, y una plaqueta activada, vean cómo se ve. Esa es la diferencia que se puede ver a grandes rasgos. El otro punto es la forma de cómo se guardan las plaquetas y cómo se almacenan. Las plaquetas no deben almacenarse de esta forma. No deben estar con la etiqueta hacia arriba, sino con la etiqueta hacia abajo, porque en la parte donde no hay etiqueta existe el mayor intercambio gaseoso. Entonces permite una mayor sobrevida de estas plaquetas, ¿no? Sale el CO2 e ingresa el oxígeno. Bueno, ya hemos visto si es la temperatura adecuada, ese fenómeno de swirling que debemos de ver, se llama también remolino o también conocido como onda de Mauret, y se hace a través de la luz, donde la luz se va a tener una refractividad. ¿Cómo vemos esto? Podemos ver acá, uno ve unas pequeñas nubecitas, en este lado se aprecia mucho mejor. Creo que tengo un video. Sí. Acá, por ejemplo, en este video, ustedes van a ver que se ve como un humo en las plaquetas que se están formando. Ese remolino que se ve es el famoso swirling, que las plaquetas deben de visualizar, ¿no? Para decir que más o menos tenemos una buena cantidad de plaquetas obtenidas. ¿Cómo se forma este swirling? ¿Cómo es que se explica? Sabemos de que las plaquetas son discoidales, redondas, y cuando hacemos el movimiento las plaquetas se ponen más o menos en esta forma, a manera de platos. La luz pasa por acá y se ve la dispersión y vemos ese fenómeno de remolino o de humo que le digo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las plaquetas no están o están activadas? Como son de diferentes formas y hay diferentes rumbos, entonces la luz va a rebotar y no va a pasar. Entonces no vemos el swirling, vemos solamente líquido. Y esa es una forma de, digamos, de decir qué es lo que ha pasado con esas plaquetas, ¿no? Que se han activado por algún motivo. Realmente se activan por la disminución del pH, ¿no? Y en algunos casos porque no está en constante movimiento. El pH tiene que ver mucho con la pérdida del glucógeno. Entonces hay un aumento de lactato, se aumenta este ácido, el pH disminuye, es algo bastante lógico. Si va entre 6.2 a 6.8, llega a este extremo, el cambio va a ser irreversible. Menor a 6.2 todavía hay una reversibilidad de esas plaquetas. Cuando el proceso es irreversible, la plaqueta se hincha de forma, digamos, discoide, hay aglutinación y puede haber la lisis. Por eso se dice que el pH de trabajo debería estar entre 6.4 a 7.4, que sería lo ideal. Por debajo de este valor y sobre todo de 6.2, esas plaquetas ya no son funcionales. En cuanto al intercambio gaseoso, ya hemos dicho de que se elimina el CO2 que está dentro, digamos, de la bolsa a través del mecanismo del plástico. Debe haber una continua agitación para que este intercambio gaseoso se pueda realizar. Ahora, los rotadores de plaquetas también tienen que ver mucho en esto. Y antiguamente se utilizaban los rotadores tipo rueda de Chicago,
¿Se acuerdan de los parques de diversiones, que era una rueda que iba de esta forma? Ya, así eran los rotadores en ese entonces. Pero se vio de que esa forma de cómo la bolsa y subía y luego bajaba era un golpe traumático para las plaquetas, en ese sentido, ¿no? Y empezaban a tener una dificultad para poder realizar la funcionalidad. Entonces lo que se ha aceptado ahora es que sea un movimiento horizontal o de vaivén de un lado para otro, ¿ya? Y las plaquetas no deben de colocarse de esta forma, ¿no? Es decir, que sean rectas hacia este lado, hasta la puerta, y se mueven de esta forma. Bueno, está en posición horizontal, pero el tramo de distancia es muy corto. Entonces, ese tramo corto hace también que choque la plaqueta con la pared de la bolsa y choque al otro lado. Entonces, las plaquetas no se colocan de esa forma, no se colocan así, en posición horizontal. La puerta es esta y la plaqueta está acá. Entonces, tiene más campo, más área para poder hacer, digamos, el modo de agitación. Entonces eso permite también obtener una mejor calidad de plaquetas durante el tiempo que se almacena. Las plaquetas tienen que estar en agitación constante. Si una plaqueta se deja fuera del rotador por 24 horas, esa plaqueta no sirve. Por más que yo vea un poquito de swirling, puede tener swirling, pero no sirve esa plaqueta. Funcionalmente, si yo le hago un recuento de plaquetas, me va a dar dentro del valor esperado. Pero recuerden que ya dije, el número no significa que la plaqueta sea funcional, ¿no? Bien, la habilidad de las plaquetas es de 7 días después de extraídas, un periodo máximo de conservación de 5 días, aunque ya hay bolsas que pueden mantener la plaqueta por este tiempo, por 7 días. Sin embargo, eso todavía no es muy utilizado en las bolsas tradicionales o en los tocan voto, pero sí para algunas marcas de bolsas de aféresis, ¿no? Sí está permitido aquí. El riesgo va a aumentar si es que no hacemos una buena asepsia durante la extracción de la sangre y pueden haber contaminación bacteriana. Y esto va a aumentar o a disminuir el pH de la sangre. De acuerdo a las resoluciones de diferentes entidades internacionales, pueden durar hasta 7 días si es que se utilizan sistemas de reducción para evitar la contaminación bacteriana. Hay algunas sustancias que se pueden emplear, como el sulfametileno, el Intersexerius, el Mirasol, que lo está trayendo Terumo, usa riboflavina y luz UV para poder causar la inactivación de las bacterias, ¿no? Y si queremos dividir las bolsas, tenemos que utilizar conectores estériles. El problema principal es la contaminación, sea por estafilococo SP o por estreptococos que están en la piel del donante, que no ha sabido realizarse una buena limpieza o asepsia. Esta contaminación va entonces a producir este tipo de sustancia, ¿no? Uno puede tener las plaquetas en movimiento, pero si hay contaminación bacteriana se va a formar este coágulo. Casi no se ve ahora en la actualidad. Uno, porque las plaquetas a veces no están los 5 días en almacenamiento, ¿no? Las plaquetas se extraen hoy día y en la noche o en la tarde lo están transfundiendo. Pero yo me acuerdo mucho, en el caso de ese internado de Milán Minara, recuerdo de que algunas plaquetas se formaban y eso era porque no había una buena asepsia, ¿no? Ahora ya pues digamos, se conoce esto, hay un mejor cuidado, una mejor limpieza y es muy raro ver esto en la actualidad. Acá están las causas más probables: limpieza del área de función, el sec de donación está abierto, la bacteriemia sintomática del donante, o sea que el donante tenga por ejemplo una infección generalizada o defectos en la manufactura de la fabricación de la bolsa. Si queremos hacer control de calidad en las plaquetas, podemos hacerlo, ¿no? Desde el día 0 hasta el día 5 en que se almacena, y acá tenemos cuáles son, digamos, los factores que se pueden medir, la concentración que debería estar y cómo se va a presentar de acuerdo al día en que va almacenándose esto, ¿no? Si uno desea hacer un control de calidad, acá lo tiene, para poder tomar en cuenta esos valores.
El plasma fresco congelado es un volumen entre 200 a 150, 12 gramos de proteína y generalmente contiene agua y electrolitos, que es la composición. Se habla de que debe ser 1 mililitro de plasma fresco por kilogramo de peso del paciente y esto va a elevar los factores de coagulación en más o menos 1% de la actividad. No usar el plasma fresco como un expansor. Y acá viene ya ahora otra consideración, ¿no? Tenemos tanta cantidad de plasma que se puede utilizar que muchas veces lo utilizamos en forma indiscriminada y no bajo condiciones que realmente el paciente lo requiere. Los médicos que hacen cirugía, cuando están en sala y el paciente empieza a sangrar, pues te piden de todo, te piden glóbulos rojos, te piden plasma, te piden plaquetas, crioprecipitados. No saben con cuál elemento es el que van a taponar ese sangrado. Si sangra por defecto de plaquetas, si sangra por defecto de factor de coagulación, si sangra por defecto de urinógeno o por otros elementos que no tienen que ver nada con la parte de la sangre. Por eso es que muchas veces el banco de sangre sufre y empieza a desabastecerse por el uso indiscriminado de diferentes componentes sanguíneos, ¿no? Entonces, se sabe que el plasma fresco tiene mucha actividad frente a procesos hemorrágicos, pero que haya una deficiencia de factores. Intoxicación por humarínicos, donde el PT va a ser mayor a 16 segundos, estos anticoagulantes. El PTT mayor a 55 segundos, no por el tipo de heparina, y aquellos donde el PT y el PTT están en 1.5, ¿no? El INR está mucho mayor. Entonces, ¿cómo determinar si es que la cantidad de plasma o las unidades que utilice el paciente lo requiere? No se puede, ver esto de forma fácil, porque si le piden a un paciente que está sangrando todas estas pruebas, pues va a demorar mucho tiempo en que esto llegue. Entonces, si bien ya existen en el mercado algunos equipos que me pueden medir la hemostasia en tiempo real, todavía no todos los hospitales cuentan con este sistema para poder administrar solamente lo que necesite el paciente. Bueno, acá va a haber deficiencia de factores, va a haber una fase hemorrágica en los pacientes con coagulación intravascular diseminada, en transfusiones masivas por hemorragias grandes, deficiencias de antitrombina o proteína C y S, los hemofílicos de tratamiento, la púrpura trombocitopénica con el plasma fresco, ¿no? Es el único caso donde se utiliza plasma para este tipo de pacientes. Vean de que el almacenamiento, dependiendo pues de la cantidad de plasma que uno tenga o de la cantidad de donantes, puede tener pues cuartos fríos inmensos como para poder almacenar una gran cantidad de estos. Acá también están los factores que se toman en cuenta para controles de calidad, de acuerdo a ciertas referencias de estos investigadores de qué cosa es lo que debe de tenerse, ¿no? Por ejemplo acá Dowes habla de los plasma fresco descongelado y almacenado y cómo esto va afectando de acuerdo a los días que se usan, cómo van los factores de coagulación, los más importantes, cuál es la concentración que debe estar. El crioprecipitado, que es un derivado también del plasma fresco, pero acá lo que vamos a encontrar va a ser el fibrinógeno entre 300 a 150 miligramos, factor 8, para los pacientes de von Willebrand, factor 13, la trombina y la fibronectina que se van a emplear. Esta elaboración es un poco complicada, ¿no? Si es que no se tienen los elementos necesarios. Los bancos de sangre generalmente deberían tener un congelador de refrigeración rápida. ¿Qué significa eso? Que pueda congelar una bolsa de plasma en al menos unos 20 minutos como máximo. Entonces, bajo ese tiempo yo puedo obtener una buena cantidad de factores de coagulación debidamente obtenidos o guardados, ¿no? Pero lo que hacemos es lo más clásico, utilizamos el metanol con el hielo seco
y originamos un elemento de menos 40 grados aproximadamente. En algunos casos a menos 50 se puede llegar, dependiendo de la cantidad de hielo seco que se tenga, y bruscamente uno coloca las bolsas de plasma fresco y esto se congela inmediatamente, ¿no? Y eso hace que la proteína se mantenga estable. Luego se descongela 24 a 12 horas a 4 grados y se centrifuga y obtiene tiro precipitado. Entonces, ese tiro precipitado está indicado en estas deficiencias de pacientes que lo requieren, ¿no? La dosis son 2 unidades por cada 10 kilogramos de peso. Pues recuerden que son 10 a 30 mililitros nada más que se tiene. Por eso es que se pueden dar muchos tiros precipitados dependiendo pues de la patología que estos pacientes requieran. Hay que tener en cuenta, bueno, algunos parámetros. Sabemos que la extracción son 450 mililitros con más o menos 50 a 63 mililitros de solución anticoagulante. Bueno, en el mannitol puede variar, pero son 100 mililitros. La temperatura de conservación, la temperatura, que puede ir entre, dependiendo, antes de que se trabaje, entre 20 a 24 grados. Se puede trabajar hasta un máximo de 18 a 24 horas dependiendo pues la temperatura del medio ambiente, ¿no? Lo mínimo que sean 2 horas antes del fraccionamiento, que es lo que se indica de forma general. Y siempre tener el seguimiento, ¿no? La explicación al donante, el sistema de limpieza, la extracción que se tiene en el tiempo reglamentario, identificar la bolsa con el donante que corresponda, el fraccionamiento requerido, de acuerdo a los criterios de calidad, y una vez obtenido, digamos, estos hemocomponentes están fundidos a los pacientes que los requieran. Pero aquí no acaba todo, sino que también se debe hacer un seguimiento de las unidades que se han fundido, ¿no? Generalmente no lo hacemos. No sabemos si este paciente que recibió una unidad de sangre no ha hecho alguna reacción posterior, o este plasma o esta plaqueta le ha causado alguna patología luego de la transfusión. Entonces, eso es lo que no se tiene hasta ahora, lo que llamamos hemovigilancia. Yo les dejo acá un cuadro de los diferentes componentes sanguíneos, los rojos, plasma, BAFI, glóbulos recorridos, cuál es el parámetro que deben tomar en cuenta para que hagan su control de calidad, de acuerdo a los valores de referencia, y cuál es la frecuencia o cantidad que se deben de realizar. Acá tenemos todo lo que son glóbulos rojos, en sus diferentes condiciones. Acá tenemos glóbulos rojos también con solución aditiva, glóbulos rojos irradiados, que también vamos a hablar sobre aquello, el plasma fresco, de acuerdo a, digamos, a ciertos parámetros, en qué condiciones se debe de valorar o de cumplir, el tiro precipitado, el concentrado de plaquetas, estas son las de donante único, las que son leucorreducidas de donantes únicos. Acá tenemos las obtenidas por aféresis, las plaquetas crioconservadas, las que cambian por el PAS, la solución PAS o la solución aditiva para plaquetas, las plaquetas pool, ¿no? Que también se pueden utilizar. Y acá lo que quería mencionar referente a las pool, a las de plaquetas, es que se ha hecho el estudio comparativo, ¿no? Inicialmente se decía de que las unidades de aféresis eran de la mejor calidad. Bien, sí, es muy cierto. Yo de un solo donante puedo obtener unas 6 unidades, que la debo tener de forma manual si la quiero hacer, pero cuando se han valorado y siguiendo todo, digamos, las condiciones adecuadas para la obtención, sea por donantes estándares, vamos a decirlo así, yo obtengo 6 unidades de plaquetas y puedo obtener la misma concentración que una plaqueta de aféresis. Lo que se ha visto es que no hay mucha diferencia entre las obtenidas por donantes únicos o varios donantes y aquellas obtenidas por plaquetas de aféresis, ¿no? Entonces parece que hay una tendencia ahora a disminuir ese tipo de compras, ¿no? De que ya no se utilicen mucho las aféresis. Yo lo digo eso a pesar de que comercializo los equipos de aféresis, tengo que decir lo que está ahorita, digamos, debidamente aceptado, ¿no? Que no haya diferencia, porque ya se han mejorado las técnicas. Tienen hemovascular,
que le permiten dar, digamos, el volumen adecuado, fraccionan en los tiempos necesarios, utilizan centrífugas que tienen las características adecuadas para el fraccionamiento. Por lo tanto, la calidad de esa plaqueta obtenida de forma manual es tan igual que una plaqueta de aferesis. Y lo que se está evaluando es ahora los costos. ¿Qué me resulta más beneficioso? ¿Dónde tengo yo ahorro? ¿En hacer plaquetas manuales o hacer plaquetas por aferesis? Eso ya lo tiene que evaluar cada institución. Pero ya les he dejado lo último que se conoce referente al estudio comparativo de estas unidades de plaquetas. Bien, debemos de tener siempre cuál va a ser nuestro sistema de fraccionamiento, por eso te dije, ¿no? Cada unidad tiene diferentes tipos de centrífugas, diferentes metodologías para poder fraccionar, y de acuerdo a ello va a depender pues la calidad de los componentes que se obtengan. Los productos plasmáticos deben carecer de antídotos regulares, por eso es que muchos de los hospitales ya hacen un screening a los donantes, ¿no? El 2 de mayo, si no me equivoco, es uno de los hospitales que a todos sus donantes le hace antídotos regulares. Entonces es un plus que se tiene para esas unidades que van a ser transfundidas. Ahora, esto también parte mucho de lo que podemos llamar las pruebas de compatibilidad electrónica. Si bien acá en nuestro país eso todavía se trató de ingresar al INEM, el precio era demasiado oneroso. ¿Por qué? Para hacer una prueba electrónica, yo ya no hago una prueba de compatibilidad como la que se hace en los bancos de sangre. Ya no mezclo el glóbulo rojo de la bolsa con el suero del receptor. Lo que hago, o lo que se hace, mejor dicho, es hacer el fenotipo al donante, o al paciente, en este caso a la persona que dona la sangre, y se le hace también el fenotipo al paciente, ¿no? Pero cuando hablo de fenotipo, no solamente le hago el fenotipo de RH, sino le hago de la mayoría de los grupos sanguíneos que conocemos, que la AFI, NSP, Lewis, Luteran, etc. Por lo menos son 36 grupos sanguíneos que tenemos conocidos, y por lo menos al menos debe de ser unos 20 fenotipos de grupos sanguíneos. 20 fenotipos más los 6 que se tienen en el RH son 26. Pues yo debo tener 26 sueros para poder hacer el fenotipo tanto de la unidad de sangre en el donante como en el paciente. Entonces, tengo todo eso en una computadora y a través de un programa solamente busco el fenotipo que coincida con el donante o el receptor y me dice que esta es la unidad de sangre que debo utilizar. Y esa unidad de sangre es la que se va a transfundir sin necesidad de que se haga prueba de compatibilidad. Si bien aparentemente es rápido, es más costoso. Es muy costoso. Pero ya se está empleando, por ejemplo, en Inglaterra, en algunas instituciones de Estados Unidos se hace ese tipo de prueba electrónica. Acá hemos terminado esta primera parte. Vamos a ver algo de equipos, alguna centrífuga para banco de sangre. Bien, la centrífuga para banco de sangre, acá tenemos para procesar hemos visto que son 3 métodos. La separación generalmente de plasma y paquete globular. Podemos obtener un método de plasma rico en plaquetas o el método de Buffy-Coe, ¿no? Que son las 3 metodologías que empleamos en la actualidad. Entonces, ya hemos visto de que la separación se va a hacer de acuerdo a la densidad del componente sanguíneo. La separación, si hablamos de solamente plasma con glóbulos rojos, es bastante simple. Podemos inclusive obtener bolsas que tengan un sistema de filtración, es decir, filtración en línea, que debería ser una leucorreducción. Por lo tanto, eliminaría la mayor cantidad de leucocitos si tengo una bolsa totalmente sin leucocitos, ¿no? Ahora, la separación, obtengo mi plasma y mi glóbulo rojo, que es lo más sencillo. Lo del filtro es opcional.
Si quiero tener un plasma rico en plaquetas por el método tradicional que siempre hemos utilizado en el Perú hasta el año más o menos, el boom del Bafi ha empezado en el 2010, 2009 empezó el boom del Bafi Coat y hasta la fecha se ha mantenido ahora. Entonces, hay algunos bancos que todavía trabajan bajo este sistema. En Chiclayo conozco uno de los bancos que trabaja bajo este sistema. En provincia también se maneja esto, aunque ya están llegando las bolsas Bafi a esos lugares. Tenemos la bolsa de sangre total, centrifugamos a una baja velocidad, obtenemos un plasma un poco turbio, vamos a decirlo así, donde están resuspendidas las plaquetas. Recuperamos ese plasma con las plaquetas, lo que llamamos plasma fresco, y obtenemos nuestro paquete de glóbulos rojos. Después hacemos una centrifugación mucho más fuerte y obtenemos un pellet, o en este caso las plaquetas, y un plasma por en plaquetas, o también se dice un plasma fresco, ¿no? Para poder congelar. Entonces obtengo las plaquetas concentradas y un plasma fresco, que esto va a congelación, que es lo que normalmente se ha trabajado durante muchos años. Ahora, en la actualidad, lo que tenemos es el famoso Bafi Coat, el top and bottom, como dicen las bolsas, ¿no? O arriba y abajo. Tenemos la bolsa de sangre, se centrifuga a alta velocidad, aproximadamente 3.400 revoluciones, y vamos a obtener un plasma limpio. Vamos a obtener acá el paquete globular, la capa de leucocitos, y sobre esa capa de leucocitos las plaquetas, ¿no? Separamos el plasma, separamos los glóbulos rojos, y acá sacamos el Bafi que va a ir a esta bolsa llamada Bafi Coat. Este Bafi Coat podemos hacer pool o de forma individual, va a reposar por lo menos 2 horas para que las plaquetas no se agreguen. Después de esas 2 horas hacemos la resuspensión y volvemos a centrifugar, pero a baja velocidad, una velocidad que puede ser entre 1300 o 1500 revoluciones, y obtenemos nuevamente el Bafi, es decir, los glóbulos rojos con glóbulos blancos, y en la parte superior el concentrado de plaquetas, que va a hacerse separado. Entonces obtenemos también lo mismo, ¿no? Solo que un poco diferente a la primera fraccionamiento por las diferentes velocidades. Esto es lo que le decía, el Bafi Coat, todo lo que está en verde, ¿ya? Es lo que se está utilizando ahora en el mundo, ¿ya? Y el método de plasma rico en plaquetas solamente cae en los Estados Unidos, ¿no? Casi no se utiliza con mucha frecuencia en los otros países. Lo que está, digamos, en plomo utilizan las dos metodologías, o pueden irse por el Bafi o pueden irse por el plasma rico en plaquetas. Es decir, más o menos el cuadro de cómo ahora se hace la distribución según las metodologías de separación. ¿Qué pasa cuando centrifugamos las bolsas de sangre? Muchas veces las bolsas de sangre no están equiparadas por el volumen y pueden originarse este tipo de achatamiento de las bolsas, ¿no? Que van a estar formas. Uno puede ser que no es el adaptador correcto, parece que es demasiado grande, el volumen no es el adecuado, y el plegamiento que se colocaron las bolsas encima una detrás de otra no fue lo adecuado, ¿no? O faltan espacio. Acá entonces hay una mala separación, por lo tanto se requiere nuevamente volver a mezclar eso y volver a centrifugar. Si nos pasa eso porque una bolsa no fue adecuadamente, vamos a tener rasgos de glóbulos rojos alrededor de esta bolsa, por lo tanto va a haber una contaminación de lo que yo quiero separar, la parte líquida de la parte celular. Y también debemos de saber colocar las bolsas con las tubuladuras hacia adentro o encerradas en la bolsa para que no sobresalgan y causen problemas durante el proceso de centrifugación. ¿Qué pasa con los glóbulos rojos hemolizados, ¿no? Puede ocurrir, puede ser que, bueno, si utilizamos glóbulos, bolsas con filtro, puede que el filtro esté dañado, puede ser que la temperatura sea incorrecta, esté menos de 0 grados, o incluso en la segunda centrifugación no va a dar estos resultados, ¿no? Por lo tanto, se debe de eliminar o descartar esa unidad de sangre.
Se deben de requerir adaptadores especiales para las bolsas de sangre para que puedan estar debidamente equilibradas, y esto para mantener, digamos, la estabilidad y la sobrevida de las centrífugas. Si no están equilibradas, pues vamos a causar un daño de tipo irreparable. Estas son más o menos algunas consideraciones que no deben utilizarse. Vean de que acá las líneas están hacia afuera. Cuando se termine de centrifugar, estas van a quedar igual, pero las bolsas van a tener una forma un poco rara de separarse. Si están adentro las líneas, pero el volumen es poco, también se van a ver los mismos problemas que se pueden observar. Entonces, hay que ver cuál es la incompatibilidad que se tiene de acuerdo a la demanda que nosotros tengamos de las unidades de sangre, si hay riesgos ergonómicos, si hay equipos que están, digamos, detenidos y que no están funcionando adecuadamente, si las bolsas no corresponden al tamaño de los buckets. Hace un tiempo, los bancos de sangre trabajaban con centrífugas de mesa, ¿no? Centrífugas de mesa de 4 bolsas, que el bucket es más o menos de esta altura, con la tapa y todo, ¿no? Es pequeño, pero esos buckets estaban diseñados para trabajar las bolsas tradicionales, que solamente tenían una bolsa de sangre total y 3 bolsas satélites más, ¿no? Que no tenían ningún aditivo, entonces entraban adecuadamente. Pero la metodología de las bolsas ha cambiado. Entonces ahora viene la bolsa madre con sus 63 mililitros, 2 bolsas o 3 bolsas satélites, una de ellas proviene del monitor, que son 100 mililitros, y entonces ya la bolsa ya no es de 500, sino es de 600 mililitros más las otras 2 bolsas que se tienen, entonces ya no ingresan en esos buckets. Por lo tanto, esos equipos ya no sirven para ese tipo de bolsas. Por lo tanto, tienen que comprar o tienen que tener centrífugas de piso que tengan la capacidad suficiente para poder albergar esas unidades con nuevos volúmenes. Desbalance de las bolsas, problemas de reproducibilidad por diferentes variables. Y acá tengo que hacer un paréntesis, porque cuando he ido a provincia, e inclusive acá en Lima, y verifico las centrífugas que tiene, uno siempre habla: necesito centrifugar a 3000 revoluciones por un tiempo determinado y a tal temperatura, pero no verifica muchas veces la aceleración o el freno. Qué tan rápido quieren que esa centrífuga llegue a la velocidad programada y qué tan rápido quiere que se detenga. Entonces, esos puntos a veces no lo conoce el operador. Y me he dado con la sorpresa, sobre todo en provincia, cuando veo una centrífuga, me piden que le haga una nueva programación, veo que la aceleración está al máximo. Entonces, rápidamente llega a la velocidad. Y el freno también está en el máximo freno, o sea, rápidamente para. Pero lo hacen bruscamente. Aumenta rápido la velocidad, que puede dañar o inmovilizar los hematíes, y rápidamente frena y puede haber una vibración y por lo tanto haber contaminación al momento de la separación. Entonces, esos puntos tienen que poder reconocerse para que haya una buena reproducibilidad debido a estas variables que no la están considerando. Esta es una de las centrífugas, lo tienen ya varios hospitales, diseñada específicamente para la parte de banco de sangre. Bueno, no es esa, es otra. Cada centrífuga debe tener ciertas consideraciones, ¿no? Certificaciones, trazabilidad, que sean fáciles de usar, diseño ergonómico, pantalla interfaz, puede ser táctil, puede ser de panel,